Bienvenidos al segundo capítulo de nuestra serie de microorganismos encapsulados para el USMLE Step Number 1 o para estudiantes de la Facultad de Medicina. En el episodio anterior hablamos del Streptococcus pneumoniae y entendimos cómo una cápsula puede cambiar completamente la capacidad de una bacteria para producir enfermedad. Hoy conoceremos otra bacteria encapsulada que transformó la historia de la pediatría gracias a una vacuna que cambió por completo la inmunología moderna. Yo soy el doctor Cristian Guerrero y te acompañaré en este maravilloso viaje hacia el USMLE Step Number 1. Hoy hablaremos de Haemophilus influenza tipo B. Antes de comenzar, quiero aclarar uno de los errores más comunes, a pesar de su nombre. Haemophilus influenza no produce influenza. La influenza es causada por el virus de la influenza. Esta bacteria recibió ese nombre porque fue aislada durante la pandemia de influenza en 1892, cuando se pensó erróneamente que era el agente causal. ¿Qué es importante ver en microbiología? ¿Y qué se debe aprender a reconocer? Es un microorganismo que tiene varios patrones. Cocobacilo, gran negativo, pleomórfico, muy pequeño, no móvil, que no forma esporas y que se transmite principalmente mediante gotas respiratorias. Es decir, que cada vez que una persona tose o habla o estornuda, lo transmite. El tamaño no es lo principal, sino su cápsula. Eso es lo más importante que se debe entender de este protagonista. Existen 6 serotipos encapsulados, el A, el B, el C, el D, el E y el F. Pero el serotipo que cambió la historia fue el B, porque su cápsula está formada por un polisacárido llamado polirribosilribitol fosfato o PRP. Ese nombre aparece muchísimas veces en el USMLE. Imaginemos un macrófago intentando reconocer una bacteria. La cápsula funciona como un escudo, dificulta la ozonización, reduce la fagocitosis y permite que la bacteria sobreviva en sangre. Por eso las cepas encapsuladas producen enfermedad invasiva, mientras que las no encapsuladas generalmente permanecen sobre la mucosa. Ese concepto es fundamental para el Step Number 1. Después de la introducción de la vacuna de Haemophilus influenza tipo B, ocurrió algo muy interesante. Las infecciones invasivas disminuyeron de forma drástica, pero empezaron a predominar las cepas no tipificables, es decir, las que no tienen cápsula. ¿Y qué producen estas que no tienen cápsula? Enfermedades clásicas como la otitis media, la sinusitis, la conjuntivitis, la bronquitis y exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque permanecen adheridas a las mucosas. ¿Cómo logran colonizar esas mucosas? Como lo hablábamos anteriormente con el Streptococcus pneumoniae, en esta también encontramos un factor de virulencia importantísimo, la IgA proteasa. Recuerden eso, la IgA secretora es la principal inmunoglobulina presente sobre las superficies de las mucosas, pero si la bacteria produce una IgA proteasa, la inmunoglobulina A será destruida y pierde la primera barrera del sistema inmune y podrá colonizar mucho más fácilmente la vía respiratoria. Cuando hablamos del serotipo B, hablamos de infecciones completamente diferentes. Aquí hablamos de un microorganismo encapsulado que puede producir meningitis, neumonía, bacteriemias, celulitis, artritis séptica y una enfermedad clásica del USMLE que es la epiglotitis. Imaginemos un niño de 4 años que hace
pocas horas comenzó con fiebre alta, no quiere hablar, tiene mucho dolor al tragar, está babeando constantemente, respira con dificultad, permanece sentado e inclinado hacia adelante, tratando de hacer que entre aire. Posición de trípode. Ese niño tiene una urgencia médica, probablemente una epiglotitis. Si realizas una radiografía lateral del cuello, aparecerá el famoso signo del pulgar, thumb sign, porque la epiglotitis o la epiglotis, que ya está inflamada, adquiere precisamente esa forma. Y si durante una laringoscopia logras observarla, verás una epiglotis intensamente eritematosa. Que aquí viene el otro signo clásico, que es un HIL en the USMLE llamado Cherry Red Epiglottitis. Algo muy importante es que nunca manipules la vía aérea con una sospecha de epiglotitis antes de asegurar que la podrás mantener permeable, porque la inflamación puede desencadenar una inflamación completa y ahí se complica nuestro paciente. Ahora pasemos al laboratorio. Haemophilus influenza es bastante exigente, crece únicamente en agar chocolate. ¿Y por qué? Porque necesita dos factores esenciales, el factor 5 y el factor 10. Cuando hablamos del factor 5 hablamos del NAD, que es el NAD, y cuando hablamos del 10 hablamos de hematin, que es hematina. Si olvidan cuál es cuál, en el examen podrán perder una pregunta muy sencilla. Existen además un fenómeno muy bonito en microbiología. Si cultivamos Staphylococcus aureus junto a Haemophilus influenza, las colonias de Haemophilus comienzan a crecer alrededor del Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Correcto, porque el Staphylococcus aureus produce hemólisis de los eritrocitos. Y al hacerlo, sale el factor 5, que es el NAD, permitiendo el crecimiento de hemófilos. Y este fenómeno recibe el nombre de satelitismo, HIL as well. Es importante que entendamos que la vacuna de hemófilos influenza tipo B es de las más elegantes de toda la inmunología. Los polisacáridos solos generan una respuesta T independiente, que significa principalmente IgM, muy poca memoria y escasa respuesta en menores de 2 años por su inmadurez inmunológica. Entonces, ¿qué hizo la medicina? Tomó ese polisacárido, lo unió a una proteína transportadora que generalmente es el toxoide diftérico o diphtheria toxin y convirtió una respuesta T independiente en una respuesta T dependiente. Y ahí es cuando aparecen los linfocitos T colaboradores. Cambio de isotipo, maduración y afinidad, células B de memoria y protección duradera. Eso es exactamente una vacuna conjugada. Y por eso en esta vacuna se debe administrar entre los 2 y 18 meses de edad. Las infecciones de mucosa suelen tratarse con amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulónico cuando existe sospecha de producción de beta-lactamasas. Pero en meningitis el tratamiento de elección es ceftriaxona y si aparece un caso invasivo para hemófilos influenza tipo B, los contactos deben recibir profilaxis con rifampin o rifampicina. Si mañana aparece esta bacteria en un examen del USMLE Step Number 1, quiero que inmediatamente pensemos en esta secuencia. Es un cocobacilo gran negativo, pleomórfico, que crece exclusivamente en un agar chocolate, porque ese agar tiene los dos factores iniciales, el 5 y el 10, 5 NAD, 10 hematin, que tiene una capacidad de factor de virulencia para las mucosas muy valiosa, la IgA proteasa, que la epiglotitis es de las enfermedades clásicas y que el signo del pulgar o thumb sign
como el Cherry Red Pilotitis, hacen parte del diagnóstico. Que su cápsula está basada en polyribosylribitol phosphate, PRP, y que su vacuna es conjugada con un polisacárido más diphtheria toxin, que eso genera una respuesta T dependiente y que la ceftriaxona en meningitis es la elección, como la rifampicina para contactos estrechos. Haemophilus influenza tipo B fue durante décadas una de las principales causas de meningitis infantil en el mundo. Hoy sigue existiendo, solamente que entendimos su microbiología y su inmunología y desarrollamos una capacidad de cambiar la historia natural de la enfermedad. Y eso es justamente lo que hace fascinante la medicina, cuando entender un microorganismo termina salvando millones de vidas. En el próximo capítulo conoceremos otra bacteria encapsulada imprescindible para el USMLE Step Number 1 o para los estudiantes de la Facultad de Medicina. Neisseria meningitis. Miraremos cómo en el sistema inmune produce meningococcemia fulminante y por qué puede desencadenar los cuadros más devastadores. Soy el doctor Cristian Guerrero y si quieres entender la medicina más allá de memorizar conceptos, te invito a seguir esta serie y compartirla con quienes también se están preparando para el USMLE Step Number 1 o simplemente quieren conocer la medicina desde sus fundamentos. Hasta la próxima.